Hace ya bastante tiempo hice un tutorial de cómo configurar un adaptador VGA 666 a una Raspberry Pi 3 para conectar el mini ordenador a monitores antiguos, pero existen también adaptadores con un conector SCART que permiten conectar una televisión normal y así obtener una experiencia cercana a las recreativas originales. Sin embargo, el diseño algo aparatoso de estos adaptadores no me convencía demasiado y pensé que ojalá diseñaran uno más pequeño. Por supuesto, luego pensé que podría diseñarlo yo mismo. Para que funcione el vídeo en un conector SCART es necesario señal RGB, señal de sincronismo compuesto, 12 voltios para que el televisor cambie automáticamente a la entrada SCART, 2 o 3 voltios para indicarle al televisor que la señal es RGB y una forma de pasar el audio. Las especificaciones del RGB son las mismas para la salida VGA que las de un conector SCART, y el VGA 666 es open source y es fácil encontrar los esquemas electrónicos. La Raspberry saca la sincronización horizontal y vertical por separado y necesitan combinarse. Por suerte, no cuesta nada encontrar un circuito que combine los sincronismos con unas puertas lógicas. La señal de 2 o 3 voltios se puede obtener fácilmente de los 5 voltios que salen de la Raspberry añadiendo una resistencia. Sin embargo, para conseguir los 12 voltios hace falta un circuito extra. Buscando en una tienda de componentes aparece un chip que convierte 5 voltios a 12 voltios, siempre y cuando no se le sobrecargue. Y el audio simplemente se puede utilizar la salida de la propia Raspberry. Con todo esto, ya podía diseñar el circuito del adaptador, y gracias al editor de circuitos electrónicos EasyADA, que es gratuito, pude hacer el diagrama del circuito y el diseño de la placa PCB con facilidad y elegancia. Este es el resultado final. Si os habéis pasado por mi tienda de Buy, os habréis dado cuenta de que ya hacía tiempo que tenía mi propia versión del adaptador a la venta. E incluso tengo una versión con el conector macho, lo que permite conectar la Raspberry al televisor directamente, o chapuceramente a un ladrón. Sin embargo, lo de conectar el audio por un cable nunca me convenció. Buscando alternativas, encontré que era posible sacar audio estéreo por el puerto GPIO mediante señales PWM, que ya estaba implementado en el sistema operativo. E incluso había un esquema electrónico oficial, no podía pedir más, así que lo añadí al circuito. Ya tenía mi nueva versión del adaptador, cuando veo que con RetroPie CRT es posible añadir una pequeña pantalla que proporciona información sobre la Raspberry. Así que ya puestos, lo añadí al diseño. El resultado final es este adaptador que considero bastante pequeño y funcional. Usarlo es muy sencillo gracias al trabajo de la comunidad en el RetroPie edición CRT. Se descarga la imagen más actualizada. Se graba en una tarjeta microSD con Win32 Disk Imager y se introduce en la Raspberry. Se conecta al televisor con un cable SCART. También se conecta un mando USB y un adaptador de corriente. Al encenderse, veremos que los colores están alterados y hace ruido. Es completamente normal. Una vez haya arrancado, nos saldrá un menú de selección del tipo de cable. Solo habrá que seleccionar el cable RGB-Pi. Después de reiniciar todo funcionará perfectamente. Muy fácil y sencillo. Para usar la pantalla, iremos a la configuración. Entraremos en el apartado de sistema y después en su apartado de pantalla y activarla. En ella nos saldrá información de la Raspberry, del emulador usado y el juego cargado. Ya solo quedará cargar ROMs de nuestros sistemas preferidos y jugar en nuestro televisor CRT. Si os interesa mi adaptador, podéis comprarlo en mi tienda de Buy. Tenéis enlaces en la descripción. Gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, compártelo y suscríbete.